Queridos amigos y hermanos, es un gusto para mí darles la bienvenida una vez más a este su programa Lecciones para la Eternidad, en donde vamos a tener una conversación acerca de la lección de esta semana, que está tocando temas muy interesantes para no solamente adquirir más conocimiento, sino más que todo para nuestra vida espiritual. En esta ocasión me encuentro con amigos míos, quienes han estado participando también en los programas. Voy a presentar primeramente a Ronald, a mi lado derecho, quienes ustedes ya lo han visto. En esta ocasión, Ronald va a estar en calidad de comentarista, ya no de moderador. Así que vamos a recibir la bendición de que él pueda aportar y ayudarnos con sus conocimientos. ¿Cómo te sientes, Ronald? De hecho, estoy muy agradecido con el Señor por las oportunidades que me ha dado en este lugar. Y también siempre es un privilegio compartir la palabra del Señor y bueno, se siente un poco extraño, pero bueno, tengo que ir acostumbrándome porque a veces uno siempre también tiene esos deseos de expresar y no simplemente preguntar y bueno, yo creo que va a ser de bendición el compartir en esta ocasión, ¿no? Amén, estoy muy seguro que sí. Por este lado tenemos también un amigo muy importante, es Samuel. Nuevamente él está con nosotros. ¿Cómo está, Samuel? Muy bien, gracias a Dios. Joel, muchas gracias por la invitación y de estar una vez más aquí en esta grabación. Que el Señor los bendiga y esperemos ser de bendición en esta grabación y en esta transmisión para ustedes. Amén. Muy bien, antes de dar inicio al repaso de esta semana, quiero invitarles a cada uno de ustedes que nos están viendo, que nos apoyen, nos ayuden a compartir este mensaje con más personas, puedan reaccionar con un like, puedan también compartir con sus amigos y comentar de qué lugar nos está viendo. Bien, vamos a comenzar el repaso de esta lección de esta semana. Y para eso quiero compartir el texto de memoria antes de hacer la oración, a modo de meditar. Se encuentra en Juan el capítulo 1, el versículo 18, y dice: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, Él lo dio a conocer y que se encuentra en el seno del Padre. Con este texto en mente, voy a invitar a Samuel que nos dirija con la oración. Querido Padre Celestial, Señor, es inmensurable el gozo que sienten nuestros corazones en esta hora de compartir una porción más de tu palabra y de tu espíritu. Queremos pedirte que tus santos ángeles puedan ser rodeándonos y puedan estar aquí con nosotros en esta hora y en este momento, y que este mensaje a través del tiempo que sea transmitido a diferentes personas, ellos puedan ver en Cristo Jesús el reflejo del Padre, porque es lo que tú viniste a hacer, reflejar el Padre en tu vida. Ayúdanos a nosotros a también, con nuestro testimonio, reflejar el carácter del Hijo, para así todos juntamente ser una familia y ser uno, porque son a los que tú vas a venir a buscar en la segunda venida, a los que son igual a ti. Danos fuerza, ánimo y ayúdanos a doblegar nuestro carácter pecaminoso y que pueda ser entregado nuestro espíritu a tu santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos porque creemos. Amén. Amén. Muy bien. Esta lección está basado en los capítulos 13, prácticamente todo el capítulo 13, y la primera parte del capítulo 14 de Juan. Y de hecho es bien interesante porque en esta semana vamos a hablar acerca de una pequeña introducción a este rito muy, muy conocido para los cristianos, que es el lavamiento de los pies juntamente con la cena del Señor, que a modo de introducción es utilizado esto para hablar acerca de lo que viene siendo el título de la lección, que es el camino, la verdad y la vida, palabras de Jesús. De hecho, el libro de Juan, como dice la lección, está dividido en secciones. Se ha visto hasta ahora, en las lecciones pasadas, la sección del epílogo, la sección de las señales, donde vimos que Jesús, a través de milagros, él muestra su divinidad y se muestra como el enviado de Dios. En esta ocasión vamos a pasar a otra sección del libro de Juan que habla acerca de la gloria. Pero para esto
Entre, entre estas dos secciones se encuentra algunas declaraciones de Jesús que son muy, muy importantes y a la vez muy interesantes, que son las declaraciones yo soy, ¿sí? Esas declaraciones nos muestran características muy importantes acerca de Jesús. Y esta semana en particular vamos a hablar de aquella declaración más grande, yo soy, que dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dice Jesús. Entonces, vamos a abordar esto en esta semana. Así que vamos a ir directamente al primer día, eh, el día domingo, donde lleva por subtítulo, les he dado ejemplo, hablando acerca del rito de humildad. Así que, bien, yo voy a pedir aquí a mis amigos Samuel, Ronald, que podamos comentar un poquito acerca de lo que dice en este día, qué enseñanzas nosotros podemos sacar a través de este rito que Jesús instituyó a sus discípulos primeramente, y después lo da a nosotros como cristianos. Bien, es interesante que cuando leemos de manera más detenida las escrituras, nos damos cuenta, o nos detenemos aquí en la parte de Juan capítulo 13, que creo que son las últimas noches que Jesús pasa con sus discípulos y les enseña eh, un rito donde sus discípulos tendrían que recordarlo y aún hasta hoy en día en el mundo cristiano se celebra, eso se recuerda como una conmemoración de lo que Jesús ha enseñado y es justamente el acerca del lavamiento de los pies. Es interesante. Aparte de que Jesús hizo muchos milagros, alimentó a muchos, Jesús no simplemente se centró, ¿sí?, a dar discursos, a dar enseñanzas, sino también vemos que Jesús mostró algo práctico de un verdadero cristiano, y es acerca de la humildad. Cuando vemos en esta escena de que Jesús comienza a lavar los pies, es interesante la reacción que tienen sus propios discípulos, Ujú. ¿sí? Porque lavar los pies era como que algo no tan agradable para sus discípulos, ¿sí? Incluso para la cultura de ellos mismos. Para ellos lo más honorable era como que la parte que se refiere a la cabeza. Pero cuando se trataba de los pies era algo como Humillante. humillante, ¿sí? Que tu maestro que te lavara los pies, eso era muy humillante. Más sin embargo, vamos a leer algunos versículos cuando vemos la actitud de los discípulos, o la reacción, se puede decir, ¿no? Y esto ocurrió justamente antes de la fiesta de las Pascuas. Dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Y mira la manera como Jesús responde a la reacción de Pedro. Dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. O sea, porque era humillante lavar los pies, que su maestro se pusiese a lavar los pies. Para la mentalidad de Pedro o para su cultura mismo era un acto muy humillante, ¿no? Entonces Pedro dice, no me vas a lavar el pie nunca, jamás. Dice, sí, y Jesús le responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Yo creo que esas palabras de Jesús marcaron en el corazón de Pedro, porque dijo, si tú no te dejas lavar, Pedro, no vas a tener parte conmigo. Y Pedro dice, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Ahora, vemos tanto a Pedro y a los otros apóstoles la misma reacción, pero la reacción de Judas yo creo que fue
el punto decisivo de él de que este acto era tan humillante para él, ¿no? Bueno, hay otra historia que se tiene que comentar con eso, pero Jesús aquí enseña claramente un ejemplo de humildad, de un cristianismo práctico. El cristianismo no simplemente es intelectual, teórico, sino es el cristianismo también muestra en su vida la humildad. Y de hecho tiene muchas aplicaciones, más no quiero hablar solo, voy a Sí. también permitir que otros hablen. Eh, de esa escena, realmente nosotros podemos sacar muchas lecciones, porque hay muchas lecciones que se encierran en esa sola escena. Uno que yo puedo sacar es lo que Cristo Jesús transmitió en ese momento. Y es algo que no solo quedó ahí, sino ha transcurrido de generación en generación y generación en generación. ¿Por qué? Porque eso es un rito que nosotros aún practicamos como adventistas del séptimo día. Pero lo hablo por experiencia propia, para ellos era humillante. Para mí muchas veces fue humillante, es humillante. Mas, sin embargo, el amor que Cristo pone en el corazón de un ser humano para poder hacer ese acto y finalmente regocijarse en él es grande. Y otra lección que yo puedo sacar es que Jesús, si nosotros vemos en Jesús, enseña que el poder y la autoridad no deben usarse para engrandecerse o para enaltecerse, sino que debe utilizarse para servir a los demás, para ayudar y engrandecer el nombre de Dios. Y otra lección importante ya para finalizar mi comentario es que ese acto que tuvo Jesús fue el último acto de amor y misericordia que él tuvo para con Judas. La hermana Ellen White comenta que si ese acto de amor no era capaz de constreñir ese corazón, ya era muy difícil que otra cosa pudiera hacerlo. Y a veces con nosotros puede acontecer lo mismo. A veces un acto de humildad nosotros podemos dejarlo de un lado, pero tal vez pueda acontecer que ese sea nuestro último llamado, nuestra última advertencia a misericordia. Y si nosotros rechazamos, puede ser que como Judas rechacemos a nuestro maestro, lo traicionemos y finalmente acabemos con nuestra vida. Entonces realmente es una historia que merece profundidad, que merece que estudiemos, repasemos, meditemos con mucha oración, porque sin duda hay muchas lecciones importantes para nuestra vida que se pueden sacar de ese maravilloso relato. Amén. Interesante que mencionaron dos personajes. Ronald mencionó a Pedro y Samuel mencionó a Judas. De hecho, son dos personajes que Juan en cierta manera resalta por la actitud que ellos tomaron. Pedro en primera instancia tal vez se mostró un poquito reacio a lo que estaba sucediendo, pero una vez entendiendo en qué consistía ese símbolo que Jesús estaba haciendo en él, fue movido a humillarse delante de Jesús también, a reconocer que era alguien indigno. En cambio, Judas, teniendo esa misma experiencia y actitud con Jesús, lo que sucedió en él fue que endureció su corazón. Entonces, vemos aquí que Jesús y Dios apela a nuestro corazón no por la fuerza, no por coerción, sino con actos de misericordia. Entonces, no sé si quisieran comentar en cuanto a este acto, ¿qué es lo que causó en el corazón de los discípulos? Mira, hay una cita que encontramos en comentario también de Ellen White en tomo 7, perdón, tomo 5, cuando, cuando dice que Cristo, dice, voy a leerlo, Ujú. dice, Cristo dio a entender a sus discípulos que al lavarse los pies no se lavaban sus pecados. Interesante, no sé, al lavar a veces muchos creemos que es para lavar de los pecados, pero mira, la manera en que como Cristo estaba enseñando o dando a entender a sus discípulos es que dice, al lavarles los pies, dice, no se lavaban sus pecados, sino que la limpieza de su corazón se probaba en este servicio humilde. Si el corazón estaba limpio, este acto era suficientemente esencial para revelar ese hecho. Ujú. Él había lavado los pies a Judas, pero dijo, ¿no estáis limpios? Todos. Todos. Y es interesante, ¿no? Porque
yo no sé, a veces yo creo que se requiere una instrucción cabal cada vez que se celebra este rito en las iglesias, porque yo he visto, no sé si, espero que no ocurra en todos, pero a veces no se le da o no se le explica de cómo se tiene que realizar este rito, porque debemos sentir nosotros de que es un rito, de que realmente debemos participar, de que nuestro corazón está en paz con el Señor, ¿sí? Está en paz. Y como muestra de que nuestro corazón está en paz, de que estamos recibiendo el amor de Dios, la humildad, todos los dones del Espíritu Santo, entonces en nuestros actos también se van a mostrarse con nuestro prójimo. Si he hecho alguna ofensa a mi prójimo, si mi corazón está en paz con el Señor, y si yo he ofendido, voy a ir a Él a pedirle perdón y voy a estar limpio. Ahora, lo interesante también es que vemos que a través de este acto el orgullo y el egoísmo, la disensión y el odio desaparecen. Sí. A veces podemos aparentar nosotros exteriormente un cristianismo genuino, mas sin embargo cuando albergamos en nuestro corazón el orgullo, el egoísmo, no estamos limpios, así como Judas. Por más que quizás hayas recibido el bautismo, pero si albergas en tu corazón la envidia, los celos, el orgullo, aún no estás limpio. Y si es que hay eso en tu corazón, yo creo que es tan esencial de participar de estos ritos. Amén, amén. ¿Un comentario más, Samuel? Sí, mientras Ronald hablaba y leía ese texto, yo recordé un texto también que había estudiado mientras repasaba la lección para ustedes y quiero compartirlo ahorita con ustedes. Dice, hasta que fueron puestos en un estado de humildad y amor, no estaban preparados para participar en la cena pascual o del servicio recordativo que Cristo estaba por instituir. Sus corazones, quiero que prestemos atención en este párrafo, sus corazones debían ser limpiados. El orgullo y el egoísmo crean disensión y odio, pero Jesús se los quitó a lavarle los pies. Se realizó un cambio en sus sentimientos. Mirándolos, Jesús puede decir, vosotros limpios estáis. Ahora sus corazones estaban unidos por el amor mutuo. Habían llegado a ser humildes, ya estar dispuestos a ser enseñados, excepto Judas. Cada uno estaba listo para conceder a otro el lugar más elevado. Ahora sus corazones, subyugados y agradecidos, podía recibir las palabras de Cristo. Deseado de todas las gentes, página 603. Yo los invito, si quieren, a profundizar más en eso. Pueden estudiar esas páginas que son hermosas y maravillosas. Pero lo que yo quiero resaltar es que si bien el rito de humildad, no el rito de lavar los pies quitó ese sentimiento, más sin embargo, el acto de Cristo Jesús, del Rey del Universo, cometer ese acto de humildad, eso hizo constrañir los corazones de los discípulos. Mas, sin embargo, hubo uno que no constrajo su corazón. Entonces, nosotros, aunque Él pueda hacer, Cristo puede hacer el mayor acto, nosotros aún podemos decidir si queremos ser limpios, si aceptamos esa limpieza o simplemente dejamos pasar esa oportunidad. Entonces, era importante eso que decía, los corazones debían estar limpios, libres de orgullo y de egoísmo, para así poder recibir la Pascua en paz. Porque ellos, después de ese rito, estaban dispuestos el uno a dar el puesto más elevado al otro. Entonces, es lo que nosotros debemos hacer a diario con nuestras vidas. Estar dispuestos a que nuestro hermano pase por encima de nosotros si es posible, porque es lo que Cristo hizo y es lo que nosotros debemos hacer. Amén. ¿Sabes? Cuando miramos esa escena, a veces, muchas veces nosotros creo que cometemos el error cuando se habla de humildad. Nos gusta dar quizás más sermones que actuar. Vemos en la experiencia de Jesús cuando inaugura esta ordenanza, Él no los sermonea o no los predica, no les da una cátedra, como se puede decir, en qué consiste la humildad, no.
Él mismo había venido a este mundo a servir. Y eso es lo que hace justamente al inaugurar este rito. Y me llama mucho eso la atención, ¿no? Porque si nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, necesitamos ser cristianos prácticos. O sea, más que dar conceptos, necesitamos ser prácticos. O sea, me llama eso la atención. Nosotros sabemos que estamos aquí para servir a los demás. Y en eso creo que debemos demostrarlo también. Amén, así es verdad, porque Jesús mismo, después de ejemplificar estas palabras que él ya había hablado en actos de misericordia, él dice, así como yo os he hecho a ustedes, ustedes también hagan con los demás. Entonces, la lección toma como introducción esto para hablar y entrar al capítulo 14 del libro de Juan. Pero entre esta escena que acabamos de ver y el capítulo 14 de Juan, está la escena conmovedora de la última cena, ¿sí? Después Jesús empieza a hablar acerca de la cruz como el lugar de glorificación. Jesús empieza a hablar a los discípulos de que Él se va a un lugar donde ellos no pueden ir. Entonces ahí es como cuando Pedro sale y le dice, Señor, todos te pueden abandonar, pero yo no. Y Jesús le habla acerca de su negación. Entonces el ambiente se genera un poco tenso, pero es aquí cuando Jesús ah, interviene en este momento. Él habla palabras de consuelo, palabras a la vez de ánimo. Y es aquí cuando entramos al siguiente día, el día lunes, que lleva por subtítulo Ciertamente volveré, que son palabras de ánimo y de aliento. Así que quisiera alegrar el momento con estas palabras, con sus comentarios en cuanto a este día. Bien, Ujú, cuando miro esta escena es como vivir una película o ponerme en tiempos de Jesús. Les enseña el último rito que es el lavado de los pies y también la última cena. Y después Jesús dice que va a haber uno que le va a traicionar. ujú, Y cada uno se pregunta, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Y a otro le dice que le va a negar 3 veces. Yo me imagino sus discípulos que habían amado 3 años a su maestro. Y ahora Jesús dice, ustedes todos me van a abandonar. En ese momento todos dicen, no, no, no te voy a abandonar, Señor. Pero Jesús dice, todos me van a abandonar. Y es más, yo voy a morir. Imagínense, ¿no? La tristeza del corazón de cada uno de ellos. Y yo creo que también es ahí cuando Judas abandona el lugar. ujú. La mayoría no entiende por qué se fue Judas, porque pensaron que iba a comprar. Pero Jesús lo conocía. Mas estaban tan preocupados, ¿quién de ellos iba a traicionarle? ¿Quién de ellos le iba a negarle? ¿Cómo es que no iban a estar al lado de su maestro? Jesús les ve en sus rostros tristeza, angustia, cada uno quizás escudriñándose su corazón en ese entonces. Entonces Jesús, para sacarle de esa tristeza, con el capítulo 14 de Juan, él empieza a decir, mira, no se turbe vuestro corazón. Literalmente esos hombres estaban, ¿qué? Turbados. Por eso que Jesús comienza y dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Bien, ¿qué encontramos aquí? Jesús dando palabras de ánimo, de esperanza a sus discípulos que estaban, ¿qué? Turbados, entristecidos. Pero ahora Jesús dice, tranquilos, tranquilos. No se pongan tristes. ¿Creen en Dios? También creen en mí. Yo sé que me voy. Yo sé que les he dicho que me voy. Voy a morir, pero voy al Padre. Pero tranquilo, voy a volver. O sea, nos damos cuenta que Jesús les devuelve la alegría o la esperanza en sus corazones de estos hombres. Les da palabras de ánimo. Y yo creo que ese es la esperanza o la base de la esperanza de todo el cristianismo. De que Jesús vuelva otra vez. Quizás, yo a veces me pongo a pensar, quizás hasta ahora cada individuo hemos pasado ciertas pruebas, dificultades, mas sin embargo nuestra esperanza no es vana, porque Jesús mismo dijo,
no se turbe vuestro corazón, no se angustie aún su corazón, no se ponga triste, no luche con sus problemas, con la adicción, con la drogadicción, qué sé yo. Cualquier pecado que le asalte, cualquier prueba que esté pasando, dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. Voy pues a preparar un lugar, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y yo voy a preparar, pero vendré otra vez para que ustedes estén donde yo estoy. Esa es la promesa más grande que Jesús haya podido dar a la humanidad entera. Así que aún ardientemente en mi corazón aguardo esa esperanza, Amén. porque es la esperanza de todo el cristianismo. No, la historia de Jesús no simplemente terminó en la cruz, no, aún sigue mucho más allá. Bien, Interesante, porque esas palabras de Jesús llegan hasta nosotros, aquellas personas inquietas, aquellas personas confundidas, agitadas, perturbadas. Llegan las palabras de Jesús, no se turbe vuestro corazón. Es interesante. Samuel. Es importante y hermoso que Jesús quería darles una noticia, un mensaje supremamente importante que era el de su regreso. Pero él no quiso hacerlo sin antes eliminar de sus corazones el odio, el egoísmo y el orgullo que había en ellos. Entonces, el primero, me encanta la forma como trabaja Jesús, el primero preparó el terreno para que ellos estuvieran abiertos y receptivos, y después ahí es donde en el capítulo 14 le responde, les dice, no se turbe vuestro corazón, que es mí, y que también, porque en la casa de mi padre muchas moradas hay, lo que le digo Ronald. Entonces, me encanta mucho la forma de enseñanza en la que Jesús transmite el mensaje que quiere para sus discípulos. Y yo soy una persona que le gusta mucho traer lo que se enseña para la vida cotidiana, para la vida diaria que nosotros vivimos. Y por eso quiero compartir con ustedes ahorita un texto encontrado en los comentarios de Ellen White que dice, los discípulos no podían regocijarse cuando oyeron esto. El temor se apoderó de ellos. ¿De qué? De que Cristo iba a morir y que iban a ocurrir cosas terribles con él. El temor se apoderó de ellos. Se acercaron aún más al Salvador. Oscuros eran los pensamientos que les llenaban el corazón. Vemos que cuando Jesús les dijo eso, cuando Jesús les dio esa noticia, los corazones de ellos, como leímos en el día anterior, estaban acercando. ¿Cómo estaba el sentimiento de ellos? Ellos estaban Quietos, turbados, quietos. inquietos, agitados. Exacto. Antes estaban así. Después, cuando Cristo realiza el rito de humildad, ellos dice que quedaron en paz, en armonía, en tranquilidad, y que incluso uno daba el lugar al otro, que prefería dar el mayor lugar a la otra persona. Y ahora con eso, cuando Él les da ese mensaje, ellos se constriñen sus corazones y se acercan al Salvador perturbados. Sigue diciendo, pero las palabras que le dirigían al Salvador estaban llenas de esperanza. Él sabía que iban a ser asaltados por el enemigo y que la astucia de Satanás tiene más éxito contra los que están deprimidos por las dificultades. Por lo tanto, quiso desviar su atención de las cosas que se ven a las que no se ven. Algo que nosotros podemos hacer mucho cuando estemos perturbados, cuando estemos atribulados, es hacer eso que hizo Cristo Jesús. Desviar nuestra mirada de las cosas que se ven a las que no se ven. A veces cuando a nuestro alrededor vemos dificultad, vemos que tal vez nuestra vida está mal, una cosa que podemos hacer muy eficaz e importante es desviar nuestra mirada hacia las cosas celestiales. No fijarnos en lo duro que puede llegar a ser la vida de un ser humano aquí, sino mirar la recompensa que tendremos. Al nosotros ver una recompensa, tener un objetivo, es donde finalmente vamos a tener el deseo, el coraje y el amor por buscar esa recompensa que está en Cristo Jesús. Y los dolores, las aflicciones más tremendas que estemos padeciendo, cuando nosotros observamos hacia el futuro con Cristo Jesús, va a ser
suave, va a ser como algo ligero, algo que no tenía mucha importancia. Y la misma Ellen White, ella lo dice, cuando nosotros lleguemos al cielo, vamos a ver los mayores sufrimientos, el mayor dolor, tortura que pasamos en esta tierra, vamos a ver como cosa que fue nada, algo que fue leve, porque realmente vamos a decir, la salvación costó muy poco. Es algo muy importante para que nosotros, una motivación muy grande para que nosotros busquemos la salvación y es ver las cosas futuras, ver con los ojos de la fe y confiar en que nuestro Padre Celestial siempre va a querer lo mejor para nosotros. Amén. Es una verdad clara aquí que Jesús simpatizaba con el sentimiento de la humanidad. Él realmente también se entristeció por esta situación que pasaba con sus discípulos. Es por eso que versículos antes, en el capítulo 13, versículo, si no estoy mal, 33, él llama a sus discípulos de hijitos, porque él también se turbó, se entristeció. Sin embargo, como dijo Samuel, él intentó colocar su mente en las cosas que no se ven. Y aquí es cuando les da esta promesa gloriosa de la segunda venida, del retorno de Jesús. Entonces, yo quiero hacer la pregunta de, ¿qué es, la pregunta es, ¿qué nos enseña la cruz acerca de la certeza del regreso de Cristo y por qué aparentemente esa promesa no se está cumpliendo hasta ahora? Interesante. Yo creo que si hay un personaje que fue fiel sin duda alguna o guardó aquella promesa de Jesús de Juan 14:3 fue Pedro. Él mismo escribe de que el Señor no tarda su promesa. Ujú. Dice, ¿no? Como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y de hecho, la cruz para nosotros es la evidencia del retorno de Cristo. La cruz es todo para el cristianismo. Porque no simplemente Jesús terminó en la cruz y ahí acabó la historia. Murió en la cruz, sí, pero nosotros también sabemos de que Cristo resucitó de entre los muertos como primicias. El apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios, él habla, no sé si es que cuando estaba hablando acerca de la resurrección, si no creemos en resurrección, entonces vana es nuestra fe. Yo quiero leer algunas porciones de ese versículo. Capítulo 15 dice, versículo 13, desde 12 vamos a leer, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. O sea, si esto fuera tan mentira, todo lo que creemos sería que en vano. Pero por cuanto Cristo resucitó, la mayoría de los evangelios y los escritos de Pablo, Pedro, de todos los apóstoles, testifican claramente que Cristo resucitó y que Él va a volver por segunda vez. Y la razón por la que no viene es justamente como ya mencionamos al principio. El Señor es paciente para con cada uno de nosotros y Él permite, ¿no? Esa demora para que todos recurran al arrepentimiento. La pregunta es, ¿cuánto tiempo el Señor te está esperando? Porque el Señor es fiel a su promesa. Él no tarda en su promesa. Quizás el que hace que tarde aquella promesa es nuestro corazón, nuestra incredulidad, nuestra indisposición, nuestra falta de fe, incredulidad. Todo eso hace que el Señor aún retarde. Él no quiere que se pierda. Y Él nos da el tiempo suficiente para que nosotros recurramos al arrepentimiento y aceptemos a Él como nuestro Señor y Salvador. Amén. Samuel, ¿algún comentario más antes de pasar al día siguiente? Sí. Un comentario pequeño, cortito, y es que la pregunta realmente es muy concreta para nosotros. La respuesta es simple. ¿Por qué Cristo aún no ha venido? ¿Qué está esperando? La respuesta es simplemente está esperando que haya un pueblo preparado semejante al carácter de Él. Dice aquí, deseado de todas las gentes, el objeto de la partida de Cristo era lo opuesto de lo que temían los discípulos. No significa una separación final. Iba a preparar lugares a fin de volver aquí mismo a buscarlos.
mientras les estuviese edificando mansiones, ellos debían edificar su carácter conforme a la semejanza divina. Amén. Quiero resaltar esa parte. Quiere, nosotros debemos, no es que queremos, debemos edificar nuestro carácter conforme a la semejanza divina, conforme a la semejanza de Cristo. Porque Cristo Jesús muy bien lo dice, voy a recoger un pueblo a mí mismo. Voy a buscar a aquellos que se asemejen al carácter divino. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está causando esa pérdida? Nuestra falta de desempeño, nuestra falta de asemejarnos al carácter de Cristo. Nosotros estamos reteniendo la venida de Cristo. Y si nosotros realmente, como profesamos que somos adventistas del séptimo día, queremos acelerar esa venida de Cristo Jesús, nosotros, cada uno, individualmente, los que están ahí viendo, los que estamos aquí hablando, los que están grabando, individualmente, cada uno de nosotros debemos cultivar, edificar un carácter con la semejanza de Cristo, un carácter de semejanza divina, porque es la única forma en que vamos a acelerar esa próxima venida de Cristo Jesús. Y ojo, Cristo Jesús también tiene un límite. No seamos nosotros de las personas que quedan fuera de ese grupo de personas que van a ser salvos. Procuremos, luchemos por nuestra salvación con temor y temblor, porque grande es nuestro galardón que está en los cielos. Entonces, para mí, respondiendo a su pregunta, es muy simple, porque nosotros no hemos edificado un carácter con semejanza divino. Entonces, vamos allá, vamos a acelerar la venida de Cristo Jesús con la edificación de nuestro carácter, ayudando a que otras personas edifiquen ese carácter para Cristo, para que Cristo pueda venir y llevarnos finalmente a las mansiones celestiales y que vivamos eternamente con Él para siempre en felicidad, amor y armonía. Y es eso realmente, la aparente demora de Cristo es una advertencia de que el pueblo de Dios aún falta por prepararse. Pero tenemos la certeza de que Dios cumple sus promesas y ahí es donde entra la cruz, como dijo Ronald. La cruz es la evidencia más grande de que Dios está aún dispuesto a dar su misma existencia con tal de cumplir sus promesas. Para concluir este día, yo quiero leer lo que dice en Hechos de los Apóstoles, en la página 268. Dice, al contemplar a Cristo nos detenemos en la orilla de un amor inconmensurable. Nos esforzamos por hablar de este amor, pero nos faltan palabras. Así que con estas palabras vamos a hablar acerca del próximo día donde aquí nos encontramos con el título de la lección, que es Yo soy el camino, la verdad y la vida, que se encuentra en Juan, el capítulo 14, versículos 5 y 6. Ahora, aquí la pregunta es, ¿bajo qué contexto y circunstancias Jesús enuncia estas palabras? ¿Qué fue lo que originó de que Jesús contestara de esta manera? Si alguien quisiera, ¿y qué podemos aprender de esta enseñanza? ¿Qué cosa es lo que Jesús quería enseñar a los discípulos? Bien, después que había Jesús mencionado o dado palabras de aliento a los discípulos, pues vemos que Jesús, el versículo 4 del capítulo 14 de Juan dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Cuando él expresa estas palabras, Tomás eh, se apresura en responderle y dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es interesante, Jesús responde de esta manera a la inquietud o a la duda que tenía Tomás, porque él dice, no, Señor, no sabemos a dónde vas y ni siquiera sabemos el camino. Pero vemos en toda la escritura, la semana anterior que pasó, hablamos un poco acerca del yo soy, que quiere decir que es el que existe por sí mismo, el que es la vida. Ese gran yo soy hablado en el Antiguo Testamento,
en capítulo 3, versículo 14 de Éxodo, versículo 6 también, aquí en el Evangelio de Juan, aparece muchas veces con esta expresión yo soy. Yo soy, por ejemplo, Juan 6:35 dice yo soy el pan de vida. Juan 8 nos menciona yo soy la luz del mundo. Juan 10 yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Bueno, hay muchas veces que en las escrituras aparece como el gran yo soy. Y Jesús aquí dice, ustedes conocen el camino, ustedes saben a dónde van, pero Tomás dice, no sabemos. Y Jesús dice, yo soy. La pregunta es, ¿cómo es que entendemos nosotros ese gran yo soy? Mira, si hay un conocimiento más noble en este mundo, donde nosotros podamos adquirir ciencia, es acerca del conocimiento de Jesucristo, de Dios y de Jesucristo, a quien Él ha enviado. Si tan solo el hombre fuera dado a conocer a este gran yo soy, que es el camino, y obviamente aquel que camina con Él, entonces va a saber también lo que es la verdad. Y aquel que conoce esa verdad, entonces tiene la vida. No sé si me hago entender, ¿no? O sea, aquel que conoce el camino va a conocer también la verdad. Y aquel que va a conocer la verdad, entonces tiene la vida. Jesús mismo es ese camino. En el sueño que tuvo Jacob, Jesús aparece ahí como una escalera que conecta el cielo y la tierra. Él es ese camino. Ningún ser humano puede ingresar al reino de los cielos si no es por Jesús. Él es el único camino, Él es la única puerta de entrada al reino de los cielos. Así que Jesús estaba expresando claramente de que Él era la respuesta a su inquietud de Tomás. Y Él es aún hoy la respuesta para nuestras inquietudes, para nuestras dudas o incertidumbres. Jesús, de manera clara y enfática, dice, yo soy, a tus preguntas. ¿Quieres saber en qué consiste la salvación? Pues yo soy. Jesús siempre va a respondernos como el gran yo soy. Amén. Muy interesante porque el día que estamos tratando ahora también habla en cuanto a la cuestión con Felipe, que muéstranos al Padre, y Jesús le dice que yo soy la revelación del Padre. Y muy interesante lo que dice Ronald, porque la respuesta del ser humano es realmente el conocimiento de Dios. Es eso lo que el ser humano necesita. Ahora, yo sé que Samuel tiene un comentario en cuanto al enunciado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué nos puedes decir, Samuel, acerca de esto? A través de los siglos, a través de la historia, las personas que han sido salvas, que tenemos certeza, que se ha dejado escrito, registrado, que han alcanzado la salvación, han sido solo por una forma. Dice, Él era el camino. Cuando Adán vivía, cuando Abel ofreció a Dios la sangre del cordero muerto, que representa la sangre del Redentor, Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Si ellos fueron salvos por ese camino, ¿qué se espera de nosotros? ¿Por cuál camino nosotros debemos andar para ser salvos? Por eso mismo. Por el mismo, Cristo Jesús, Redentor. Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Él es el camino por el cual podemos tener acceso a Dios. Amén. La pregunta de Felipe fue, ¿cómo? Muéstrenos al Padre. No conocemos al Padre. ¿Cómo vamos a hacer? El camino para llegar a Dios, al Padre, es Cristo Jesús. Él lo dijo y ya lo hemos repetido en varias ocasiones y ese texto lo hemos escuchado mucho. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dice, yo soy el camino, ¿verdad? A veces en el camino podemos encontrar sombras y dificultades, pero Él dice, yo soy la luz del mundo. Él no solo es el camino, Él también es la iluminación. Él también nos ilumina a través de ese camino. A veces nosotros en ese camino podemos encontrar perplejidades, podemos encontrar cosas que nos abruman. Dice, yo soy la verdad. Y finalmente, en
el transcurso de ese camino, en un momento de la vida vamos a encontrarnos con la muerte. Él da una solución para eso. Yo soy la vida. Entonces realmente Él da un camino completo. Él da un camino que no tiene falla. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para las necesidades que tú sientas en ese camino, yo tengo la solución, dice Él. Yo te doy luz si tú necesitas. Soy la palabra de vida. Si quieres saber más de mí, doy el conocimiento para aprender, para esclarecer algunas de tus dudas. Y si finalmente ya lo más terrible que muchos seres humanos nos encontramos es con la muerte, yo tengo la solución para eso, dice Él. Yo soy la vida, la resurrección y la vida. Así que si vamos por ese camino, tendremos un destino seguro. No tenemos cómo no llegar a nuestro destino si seguimos ese camino, porque es un camino que cubre todas las posibilidades que nosotros podamos ver como dificultad. Él la cubre. Si tenemos una cosa, Él nos da la otra. Si tenemos dudas, Él nos da esto. Entonces, Él trazó un camino de una manera tal para que ninguno se pierda, sino que todos podamos proceder al arrepentimiento. Entonces, la respuesta a eso es que Él es el camino, la verdad y la vida. Nosotros debemos andar por Él. Amén. Es interesante que eh, Jesús es la respuesta a todas nuestras necesidades. El pecado había causado separación de Dios con el hombre, sin embargo está aquí cuando Cristo. Y en estas palabras Él da un enunciado con mucha verdad y con una enseñanza admirable, con un significado admirable. Él se coloca como aquel enlace, como mencionó Ronald, la escalera de Jacob, aquel que conecta al Padre mismo con la humanidad. Dice la sierva del Señor, Jesús salvó ese abismo e hizo un camino para que el hombre fuera a Dios. Cuando el hombre pecó, fue el mismo Jesús descendiendo a Edén, llamando a Adán, diciéndole, ¿dónde estás tú? Él colocándose como ese intermediario, como aquel que puede enlazar y vincular al hombre nuevamente con Dios. Muy bien. Ronald, tal vez tienes algún comentario más. No, que cuando miramos a ese gran yo soy, conocemos el camino. Yo mencionaba al principio de que incluso no encontramos en todas las Sagradas Escrituras, el libro, en las enseñanzas de Éxodo y aún más en las escrituras de Espíritu y Profecía que tenemos, todos nosotros somos llamados a tener una experiencia o a vivir aquel plan experimental del plan de la salvación. Entonces, si nosotros ponemos en práctica lo que es tener a Cristo en nuestro corazón y seguir sus caminos, entonces conoceremos ese gran yo soy. Y ese gran yo soy será en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Recuerdo en aquella citación de Deseado a todas las gentes, donde habla acerca de que por qué permitió el Señor de que aún demorara un poco más su segunda venida. No, ya lo hemos expuesto de manera parcial, mas sin embargo nos damos cuenta de que Dios es paciente, espera que todos conozcan a ese gran yo soy, espera que todos entren por esa puerta que es Cristo, y Dios espera de cada individuo, como dice Deseado a todas las gentes, dice, el honor del Padre, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter, en la perfección del carácter de su Hijo, ¿no? Así que Cristo es tan paciente con nosotros, Él nos da tiempo suficiente para que nosotros entremos por esa puerta. Samuel mencionó el texto muy interesante. Aparte que Él es ese camino, la verdad, la vida, Él también es nuestra luz. Si queremos andar por ese camino, tenemos que andar de día. Y Jesús es aquella luz. Así que yo le animaría a usted de que no pierda tiempo. Conoces el camino. Jesús dijo, vosotros conocéis. Sí. A través de la historia bíblica nosotros conocemos el camino. La pregunta es, ¿estamos andando por ese camino? ¿La estamos viviendo aquella experiencia de un cristianismo genuino? Porque el cristianismo no es solo teórico, mis amigos. El cristianismo, sin duda alguna, es práctico. Y aquel que la vive va a compartir con sus semejantes con alegría
con, lleno de amor de las bendiciones que él está recibiendo. No me refiero a bendiciones materiales, sino de las bendiciones de los frutos del Espíritu Santo que uno puede tener, como el amor, paz, fe, benevolencia, dominio propio, caridad, etcétera, etcétera. Amigos, las mejores bendiciones como cristianos nosotros podemos recibir son aquellos frutos del Espíritu Santo. Así que no pierda buscando otros caminos. No existen muchos caminos. Jesús mismo dice, yo soy. De manera que no hay otro camino, no hay otra verdad y no hay vida sin Él. Amén. Se comentó en cuanto a Jesús como el camino. La semana pasada se habló de Jesús como la vida, la resurrección. Y el próximo día, el día miércoles, vamos a hablar acerca de Jesús como la verdad. Es por eso que lleva por subtítulo, Yo soy la verdad. En- Entonces, quisiera saber si tienen algún comentario en cuanto a esta declaración de Jesús, tomando sobre sí el término de verdad. No, Jesús no dice, yo tengo la verdad. Mm. Él dice, yo soy la verdad. Él personifica a la verdad. Entonces, ¿cómo es que la Biblia vincula, o cómo Juan, exactamente Juan, cómo vincula el hecho de este concepto de verdad con Jesús? ¿Y qué nos enseña a nosotros esta gran verdad? Interesante, ¿no? Cuando revisamos las escrituras de Juan, incluso un texto muy conocido es Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué hablamos de la verdad? Porque yo creo que vivimos en un mundo donde es cambiante, ¿sí? Donde parece que todo evoluciona y donde parece que existen muchas verdades, porque tenemos culturas aquí en Sudamérica como culturas, más que la cultura más conocida como cultura inca, por ahí por América del Norte, aztecas quizás. Y mucha gente que estudia historia dice, bueno, habieron verdades que eh, nuestros antepasados conocieron, ¿no? Y dicen que existen muchas verdades que la humanidad no ha conocido. Pero la Biblia es clara. Dice Jesús, yo soy esa verdad. De manera que cuando Él dice, yo soy la verdad, no existe otra verdad fuera de Él. Ahora, eh, recuerdo aún esta escena, y creo que ya lo he mencionado muchas veces también en las anteriores lecciones, cuando Poncio Pilato hace esa pregunta a Jesús y le dice, ¿qué es la verdad? Y yo lo quiero repetir, aquellas expresiones. Para la humanidad, incluso yo te hago esa pregunta, ¿no? ¿Qué es verdad para ti? ¿O qué entiendes tú por la verdad? Porque déjeme decirle que la verdad no es un concepto filosófico. La verdad no es una teoría. La verdad no es una fórmula. La Biblia nos enseña que la verdad es una persona. ¿Y por qué? Si quieres conocer a esa verdad o quieres saber de la verdad, entonces tienes que eh, remontarte a tus orígenes. ¿Por qué viniste a este mundo? ¿Por qué razón Dios te creó? ¿Cuándo planeó Él? ¿Y por qué existen leyes morales? O sea, mientras tú te vas haciendo este cierto tipo de preguntas y ¿hacia dónde voy? ¿Quién me va a enseñar todas esas cosas? La Biblia nos muestra sencillamente de que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y aquel que conoce la verdad será libre. Por eso es que Poncio Pilato preguntó, ¿qué es la verdad? Un gobernante romano que, de acuerdo a algunos autores, para el tiempo de ellos, la verdad era la suma de las leyes que gobernaba su nación. Eso era la verdad, lo que ellos aplicaban de acuerdo a sus leyes, justicia, eso era para ellos la verdad. Pero cuando traían a Jesús, un hombre inocente, sin culpa alguna, reconoció 3 veces que ese hombre era inocente. Él hizo esa pregunta cuando Jesús dijo, cuando Jesús respondió algunas palabras, él dijo, ¿qué es la verdad?
¿Por qué preguntó eso? Se dio cuenta de que no sabía nada de la verdad. Pensaba que sus leyes eran la suma de toda la verdad, pero se dio cuenta al ver a Jesús de que Él es el dueño de todo el universo, que hay muchas cosas más allá de que, por más que Roma en ese tiempo era la nación más dominante de la historia, se dio cuenta que hay un reino superior que contiene toda la verdad. Así que nosotros podemos entender a través de las Sagradas Escrituras que si conocemos aquella verdad, seremos libres. Y yo siempre me hice esta pregunta, no sé si algunos se hicieron también. ¿Por qué voy a ser libre si conozco la verdad? ¿Acaso ahora no soy libre? Porque cuando conoces a esa verdad, te darás cuenta de que Él te creó libre, con un libre albedrío. Te creó con un propósito santo para que tú le rendieras honra en todo lo que haces. Te creó para ennoblecerte. Y el conocimiento que en este mundo sin duda alguna adquirimos es nada equiparable a lo que Dios nos ha mostrado en su palabra. Es nada equiparable. Así que la verdad no es una teoría, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. La verdad es Cristo. Amén. Samuel. Sí. Vemos que Satanás desde el inicio de los tiempos ha basado toda su rebelión en mentira. No por nada se le llama a él el padre de la mentira, ¿verdad? Él quiere siempre ser la antítesis de lo que Dios hizo. Si Dios es verdad, Él es mentira. Y él camufla la mentira de una manera tan sutil, toma la verdad de Cristo, quita un poco de verdad, mete un poco de su cizaña, su mentira, y la convierte en mentira. Entonces, Cristo Jesús, claramente siendo la pura verdad, Él vino a esta tierra para reflejar la verdad a este mundo, a nosotros que no lo conocemos. Mas, sin embargo, en este tiempo, durante las edades, Satanás siempre se ha esforzado por por imitar la verdad de Cristo en mentira y en error. Y en este tiempo, un escrito de lenguaje que quiero compartir con ustedes dice: vivimos en un tiempo cuando Satanás está trabajando con todo su poder para desalentar y derrotar a los que se esfuerzan por servir a Dios. En estos tiempos, ahora en este 2024, Satanás está trabajando con arduos esfuerzos, trabajando con todo su poder para desviar, para desalentar y derrotar a los que se esfuerzan por servir a Dios. Pero no debemos fallar ni desanimarnos. Tenemos que ejercitar una mayor fe en Dios. Cuando vienen las tempestades del enemigo, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Ejercitar una mayor fe en Dios. Debemos confiar en su palabra viviente. A menos que nos aferremos de lo alto con mayor firmeza, nunca seremos capaces de derrotar a los poderes de las tinieblas que se verán y se sentirán en cada departamento de la obra. A menos que nosotros nos aferremos de las palabras y las promesas de Cristo Jesús, nunca seremos capaces de derrotar los poderes de las tinieblas que están en cada lugar de la tierra, están en cada, como dice los evangelios, está como león rugiente buscando devorar. Está observando nuestro punto de flaqueza para Él nos atacar, para Él nos desviar de Cristo Jesús, nuestro Redentor. Sigue diciendo, ahora ya es algo más, algo que nosotros hacemos y que nunca se agotará. Las cisternas de la tierra se vaciarán a menudo y sus fuentes secarán. Pero en Cristo Jesús se encuentra un manantial vivo del poder, se encuentra un manantial vivo del cual podemos beber continuamente. Nosotros ese manantial de vida podemos beber continuamente y de esa forma cuando bebemos continuamente de ese poder, de ese manantial, es donde vamos a resistir las tempestades
y a resistir las sequías que el enemigo ponga en nuestros corazones y nuestras almas. No importa cuánta agua saquemos para compartir con los demás, siempre quedará en abundancia. No importa cuánta cantidad tú saques de esa agua para ti o para los demás, siempre quedará en abundancia. Siempre habrá abundancia de esa gracia de Cristo Jesús y de esa agua que sacia nuestras almas. No hay peligro de agotar el suministro, porque Cristo Jesús es la fuente inagotable de la verdad. Cristo Jesús es la fuente inagotable de la verdad. Y a mí me quedó muy claro lo que explicó Ronald acerca de Cristo Jesús y la verdad. Entonces, nunca se agotará. Siempre que busquemos la verdad, Él estará ahí para nos guiar y para nos acompañar en cada transcurso, en cada situación, en cada momento, en cada decisión que vayamos a tomar. Él estará ahí para nos alentar. Cuando estemos sedientos de una manera extravagante por las tempestades del enemigo, Él siempre tendrá esa agua. Y no debemos limitarnos, porque esa agua no es limitada, esa agua es dada en abundancia. Y entre más nosotros saquemos, más recibiremos, más compartamos, el agua va a estar ahí, viva, siempre, fresca y viva para saciar nuestra alma sedienta en cualquier situación, en cualquier circunstancia y en cualquier momento de nuestra vida. Amén, amén. En un mundo donde se tiene la idea de que la verdad es relativa, es donde Cristo, rompiendo todo eso, como dice el apóstol Pablo, derribando argumentos y toda teoría que se levanta contra el conocimiento de Dios, Cristo se presenta como la verdad absoluta, como aquella persona que es capaz de enseñarnos el verdadero camino. Entonces, ya habiendo comentado acerca de esto, vamos a pasar al día jueves, en donde Cristo también hace, bueno, el libro de Juan hace ese enlace. Ya Cristo habiendo hablado que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en este caso, que ya hemos comentado a Cristo como la verdad, que también en el libro de Juan encontramos a la palabra de Dios, a las escrituras como la verdad. Y es interesante porque también se hace la comparación de Cristo con la palabra. Entonces, no es de sorprenderse de que el apóstol Juan también haga esa comparativa en su libro, de la verdad como también las escrituras. Entonces, yo quisiera que podamos comentar todavía en el tiempo que tenemos, ¿qué relación hay entre las escrituras y la verdad? Porque hay mucho por comentar en cuanto a esto. Así que, ¿cuál es esa relación puntual, principal entre entre estos dos conceptos, si podemos decirlo así, las escrituras y la verdad? ¿Y qué papel desempeñan en la revelación de esta también verdad? Si queremos conocer la verdad, si tenemos, como decir, un libro de texto donde nos ayuda a conocerla, a esa verdad, sin duda alguna es las Sagradas Escrituras. Ujú. No es un libro de, qué sé yo, de filosofías, de medicina, no. Tenemos las Sagradas Escrituras que por tantos años han prevalecido, a pesar de que hubo un tiempo donde se trató de destruirlo por completo la Biblia. Hoy podemos tener en nuestras manos, que nos alumbran para nosotros como una luz, ¿sí? Nos alumbran, nos da entendimiento, y a través de esto podemos conocer tanto el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y aprender de aquellas experiencias de cómo el gran yo soy ha guiado a su pueblo a través de las edades y ha estado tan cercano a sus criaturas, enseñándoles poco a poco acerca de lo que es la verdad. Jesús, mientras pasaban generación tras generación, él iba aumentando la verdad, se puede decir, ¿no? O sea, esclareciendo o aprofundándose un poco más la verdad acerca de lo que iba a acontecer aún en lo futuro a través de profetas, apóstoles, patriarcas, etc. Ahora, el libro o el versículo más conocido también que encontramos es en el libro de Juan capítulo 5, donde habla acerca de las escrituras. Si nos detenemos
en las enseñanzas de Jesús vemos a Jesús siempre dirigiéndose a dónde, cuando Él enseña algo, En las a escrituras. las Escrituras. Jesús, yo creo que, bueno, en su tiempo no existía obviamente el Nuevo Testamento, ni aún en tiempo de los apóstoles. Entonces, ¿dónde basaban ellos su fe, su creencia? Todo en el Antiguo Testamento. De ahí ellos, como agua, sacaban del pozo, se puede decir, ¿no? Y vemos a Jesús en Juan 5:38 hablando o teniendo aquella discusión con los rabinos, dice, mira cómo dice, ¿no? Ni tenéis su palabra en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús se dirige a estos hombres, dicen, ustedes escudriñan las Escrituras, pero no tienen las palabras morando en vosotros. Ahora también vemos a Jesús cuando Él resucita y se encuentra con aquellos hombres que van en el camino de Emaús, y ellos están preocupados porque su maestro había sido crucificado, y Jesús se aparece en medio de ellos y Él empieza a enseñarles, dice, desde la ley hasta los profetas hasta el día de su tiempo, ¿no? A través de las Escrituras recorre de que era necesario que mi Mesías sufriese, muriese, etcétera, etcétera. Siempre vemos a Jesús dirigiéndose a las Escrituras para enseñarles lo que era la verdad acerca de su misión que iba a cumplir. Así que yo quiero también compartir algunas porciones de las citas de Ellen White, donde dice que cualquiera que lee las Escrituras o que ha escuchado su lectura, ¿cómo puede perder su interés en las cosas celestiales y encontrar placer en las diversiones y las fascinaciones del mundo? Oiga, la Biblia dice, vosotros escudriñáis las Escrituras. Yo creo que ese texto es muy dirigido hacia nosotros. Muchos sencillamente escudriñamos las Escrituras para tener un concepto de lo que dicen nuestras creencias. Pero déjame decirle, la verdad hemos dicho que es una persona, y las Escrituras y la verdad están muy relacionadas. Las Escrituras nos ayudan a conocer, si es que no lo conoces, a encontrar esa verdad y conocerlo, y que esa verdad sea parte de tu ser, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es el anhelo de Dios, es el anhelo de toda la creación que están esperando la manifestación de que Cristo esté morando en ti. Ahora, de manera que cualquiera que lee las Escrituras o que ha escuchado, ¿cómo puede perder tiempo o su interés en las cosas celestiales y encontrar placer en las diversiones? Amigos, si hay una enseñanza más noble, sin duda alguna es las Sagradas Escrituras. Déjame decirle que va a desarrollar su intelecto, su capacidad, su facultad mental va a subir a una velocidad si usted se dedica a conocer y a vivirlo, las enseñanzas de aquel gran yo soy. También dice, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esta generación. Las viejas verdades son todas esenciales. La nueva verdad no es independiente de la vieja, sino un desarrollo de ella. Es únicamente comprendiendo las viejas verdades como podemos entender las nuevas. ¿Recuerdan que Jesús incluso hizo una pregunta a uno de los fariseos y dijo, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito en la ley? Esa pregunta es también para nosotros hoy. Si nosotros queremos conocer esa verdad y basar nuestra fe, necesitamos dirigirnos a las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos mostrarán a esa verdad que es Cristo. Bien, también voy a permitir que otros comenten también. Sí, muy interesante tu comentario, Ronald, porque la Biblia tiene ese propósito en sí. A pesar de que, aunque en la Biblia podemos encontrar otros temas de mucha importancia, tal vez algunos pincelazos a otras ciencias, como por ejemplo la salud, la biología, la astronomía, que son pequeños pincelazos, aún la creación del universo. La Biblia no tiene como su objetivo principal enseñarnos esas ciencias. El objetivo principal de la Biblia es mostrarnos a Cristo.
a Cristo como la revelación de Dios. Ese es el principal objetivo de la Biblia. Entonces es ahí cuando la Biblia también se considera como la total verdad para nosotros. Sí, ahora, Samuel, si tendrías algún comentario más en cuanto a este día. Sí, el título de la lección de este día es Las Escrituras y la verdad. Como lo vimos en el día anterior, el día miércoles, la verdad es Cristo Jesús. Las Escrituras, ¿qué son para mí? Una, como un manual en lenguaje humano para entender a esa verdad, Cristo Jesús. Y lo vemos a través de los escritos, los diferentes libros y los diferentes párrafos y capítulos de la Santa Biblia. Cada parte, cada párrafo, cada palabra está direccionada a Cristo Jesús. Cada palabra nos muestra el carácter de Cristo Jesús en diferentes ámbitos de la vida. Entonces, la Biblia, la Escritura, es lo que nos ayuda a entender en un término humano a Cristo Jesús, la verdad. Dice aquí, el Salvador es revelado en la palabra en toda su belleza y su encanto. El Salvador es revelado en la palabra en toda su belleza y su encanto. En la Biblia vemos en cada línea que es revelado su amor, su belleza, su encanto, todo lo que hace por nosotros. Cada alma, escuchen bien, no dice algunas almas, diferentes almas. Cada alma, que es una palabra de totalidad, encontrará solaz y consuelo en la Biblia. A veces almas que están abrumadas, que están deprimidas, que están con sentimientos no binarios, ellos pueden encontrar consuelo y con certeza encontrarán consuelo en la Biblia, la cual está llena de promesas acerca de lo que Dios hará por los que caminan de acuerdo con la voluntad divina. La Biblia está llena de promesas para aquellos que caminan de acuerdo con la voluntad divina. Si tú caminas de acuerdo con la voluntad divina, la Biblia está hecha especialmente para ti. Tiene promesas inéditas, promesas únicas, promesas vivas y reales que funcionarán para nuestras vidas, porque si funcionó para muchos en el pasado, ha funcionado para los apóstoles, ha funcionado para los inicios de la iglesia adventista, funcionará para nosotros y funcionará para darnos amor, realce y darnos ese gusto para este final, que sin duda es un final duro y es un final bastante complicado para nosotros como seres humanos. Pero con la ayuda de Cristo Jesús, confiando en sus promesas, viendo su amor, estudiándolo a cada mañana, vamos a creer, confiar y salir victoriosos finalmente en la guerra brutal que se avecina. No tenemos dudas de que la palabra de Dios es la verdad para nosotros. Sin embargo, no es una lectura casual de la Biblia lo que va a convertirnos en hijos de Dios. No es, dice la sierva del Señor, la verdad que nosotros entendemos que es Cristo y a la vez las Escrituras, la verdad entronizada en el alma es lo que convierte a uno en un hombre de Dios. Esa verdad que nosotros encontramos en la Biblia, si ocupa el primer lugar en mi corazón, es ahí cuando nosotros podemos convertirnos en hombres de Dios. Bien, para cerrar este estudio muy nutritivo, quisiera hacer esta pregunta que dice así: ¿qué verdades cruciales enseñadas por la Biblia nunca podríamos aprender mediante la ciencia? Ni siquiera en principio. Esta pregunta es interesante porque hay cosas que la ciencia realmente no puede explicar. Como por ejemplo, voy a decir esto, no es algo bíblico, no obstante, voy a colocar esto a modo de ejemplo, es que la ciencia no puede comprobar de que hay otras conciencias aparte de la mía. Yo sencillamente debo creer de que es así. Por ejemplo, yo no puedo demostrar por la ciencia de que Ronald es un ser consciente aparte de mí.
Entonces, son cosas que la ciencia no responde, no se puede comprobar. Entonces, hay también ciencias perdón, hay enseñanzas que la Biblia nos enseña que la ciencia tampoco puede demostrar. Entonces, yo quisiera abrir esta pregunta para que podamos comentar de manera puntual qué cosas nos enseña la Biblia que la ciencia no puede demostrar. Interesante, ¿no? Porque, bueno, una cosa es cierta. Si hay hoy en día un investigador sincero que tiene deseo de conocer la verdad, sin duda alguna lo va a encontrar. Cualquier investigación científica, pero con una sinceridad o con el deseo de conocer esa verdad, lo va a encontrar. Ahora, y es verdad también de que hay cosas que no se puede explicar a través de una investigación científica o a través de la ciencia, que solamente la Biblia nos enseña, por ejemplo, la creación. Ujú. Si hablamos de los conceptos que hoy en día se tiene acerca de cómo se originó este mundo, pues ahí está la evolución, ahí está la teoría de Big Bang, etcétera, y millones de años. Prácticamente son como suposiciones, ¿sí? No tienen una base firme. Más sin embargo, cuando vamos a las escrituras, la Biblia sencillamente dice que Dios creó el mundo y muchos de los que somos cristianos la hemos aceptado eso por la fe. Hay otra cosa que incluso no puede explicar la ciencia, es el propósito de la vida, que Ujú. no es como ellos nos la enseñaron, que venimos de un átomo y ahí evolucionamos, etcétera. Pero al final, ¿cuál es la razón de existir de ese ser? Mientras que la Biblia nos enseña de que Dios nos creó con un propósito divino y con una misión, y algo que la ciencia no puede definir ni tampoco puede medir ese asunto. Y hay otra cosa también que me llama la atención, es que la ciencia tampoco puede explicarles acerca de la redención, la salvación. No puede explicarlo la ciencia. La Biblia sencillamente dice que somos salvos a través de Jesucristo. Él es nuestra única seguridad, la puerta de entrada que tenemos, y nos ofrece la salvación. Y eso únicamente se acepta como que por la fe. Si hay otro, pues diría que es la resurrección. Sí, en cierta manera es interesante que hasta cierto punto la ciencia tiene sus límites. Sí. Por ejemplo, la ciencia puede llegar a demostrar el diseño inteligente, Mm. pero no puede abarcar todo lo que concierne al creador. Entonces, no sé si Samuel, tal vez tengas algunos puntos a tratar. Ronald compartió varios ejemplos, sin duda muy pertinentes, muy interesantes. Mas yo quiero hacer una acotación que ahora pensaba y reflexionaba, y es cómo Satanás se ha aprovechado de esas cosas que, digamos, no se pueden probar con la ciencia para meternos diferentes teorías y cosas interesantes. Por lo menos la victoria sobre el pecado que habló Ronald. Es muy difícil para nosotros creer en eso, porque entonces es algo que, como la ciencia no puede comprobar, Satanás nos dice, nos mete una mentira aquí, otra aquí, nosotros no podemos ser salvos, esto y lo otro. La creación, cuando la creación, él viene con la teoría del evolucionismo. Y vemos que a través de las edades, diferentes cosas, él, una cosa que tal vez no tenga respuesta, él inventa una mentira para guiarnos por esa. Entonces ahí es donde entra en nosotros la fe. Debemos tener fe y cosas simples que podemos encontrar en la palabra de Cristo, en la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Entonces, cuando no encontramos una respuesta en algo científico, simple y sencillo y con certeza vamos a encontrarla en este hermoso libro, la Sagrada Biblia, porque es algo que tiene las respuestas a todas las preguntas que podamos tener. Y si no entendemos algunas cosas por nuestra mente finita, preguntémosle a Dios. Si no lo entendemos aquí, luchemos por nuestra salvación, que en el cielo vamos a entender esas preguntas o esas incógnitas que aparentemente no tienen sentido para nosotros, pero que claramente y con certeza en el plan perfecto de la redención tiene una respuesta, que es la que finalmente en el cielo nuestro ángel y Cristo Jesús mismo nos dará esa respuesta. Amén. Hay una cosa que es tan cierta, es que aquellas cosas que la ciencia no puede demostrar, nosotros lo conocemos como milagros. Y aquello que es milagros,
para Dios es su actuar normal y natural, solo que para nosotros parece fuera de lo común. Tal vez no hay evidencias de que pueda ser una realidad, no obstante, es por la fe como nosotros podemos creer que esas cosas, tal vez inexplicables, son real, son cosas verdaderas. Así que los milagros por la fe son realidad. Así que estoy muy contento por este pequeño estudio, muy agradecido con Ronald, muchas gracias por Samuel, por su tiempo, también agradecido con cada uno de ustedes por acompañarnos una vez más. Que el Señor nos bendiga, nos vemos hasta la próxima. IAG, juntos avanzaremos.